me voy a poner a trabajar con nuestra aplicación basada en IA para hacer diseño UX. Y más concretamente con aplicar ciertos colores a los componentes para que funcionen, por ejemplo, en un dark mode, sin cambiar ningún color de los neutrales que tenemos en UXFOAMO Design System. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es irme a componentes. Bueno, debería saludar, ¿no? Un poquito. Venga, voy a saludar. Hola Tamara, hola Yulimar, hola Aru, y ahí nos quedamos. Bienvenidos. Lo que voy a hacer es que una cosa que no hice fue, o es seleccionar la emisión, vale, perfecto. Venga, me pongo a trabajar ya. Vamos a ver. Lo de Digman cumplió su función, así que lo voy a eliminar. Esto también lo voy a quitar. Son los colores que nos dieron hace unas semanas DeepSeek, ChatGPT, Qwen y LeChat. Diferentes IAs. Estos son los colores que nos dio también ChatGPT. Lo puedo quitar. Estos son nuestros colores. También lo voy a quitar porque los tenemos en nuestros colores. Aquí. No sé, fijaros, no sé si les ha pasado a vosotros. A mí hoy se me actualizó la cuenta personal y la cuenta de empresa. Y por lo menos en la cuenta de empresa, Figma iba hoy como una carreta. No sé si tendrá que ver con esa actualización, con lo que van a presentar mañana, ni idea, pero iba lento, lento, lento. Vale, aquí tenemos nuestros colores que se cargan de forma rara y lo que voy a hacer es, yo dije que voy a crear componentes que se pueden usar con nuestros colores sin cambiarlos y además son componentes que se van a adaptar a cualquier o a prácticamente cualquier color de fondo. Esto quiere decir que yo para esta demo voy a coger un frame, a este lo voy a pintar de nuestro base que es casi negro, voy a pintar otro ya tirando de los neutrales del Neutral 900. Es verdad que nuestros neutrales podríamos retocarlos, pero bueno, el ejemplo que voy a usar hoy va a ser así y va a valer igualmente. Un 800, quizás voy a cambiar el color un poquito del fondo del canvas para verlos un poquito más y para ver la diferencia. Después del 800 viene nuestro 700 y me animo con uno más. Tiremos un... para que veáis la potencia de lo que voy a hacer. Venga, con un 600. Ya se confunde un poquito con esto, pero bueno, lo aclaramos un poquito más. Bien, ya tenemos nuestros frames para hacer pruebas. Ahora, ¿qué pasa? Yo ahora mismo me voy a mis componentes que los tengo aquí, cojo, por ejemplo, un botón primary en default y hago lo mismo con uno secundario. Entonces, cojo las dos instancias y ¿qué voy a hacer? Ahora directamente las voy a pegar en el interior de estos frames para que veamos cómo funcionan. Esto es lo que teníamos hasta hace una semana o hasta hoy. Aquí funciona. En el base nuestro funciona. En el base black. Ahora, cojo esto, las voy a duplicar y me voy al 900. Aquí funcionan, pero no sé si es el tipo de resultado que quiero tener. Vamos a ir al 800. También, particularmente creo que se rompe ese estilo
de Dark Mode y de aplicación que por lo menos yo le quiero dar a este proyecto. Y por último voy a coger esto, me voy a ir al 700 y al 600. Fijaros que aquí ya se ve, pero el stroke se mezcla, el color del label y los iconos no pasarían la accesibilidad seguramente, y en el 600 pasa más o menos igual. Si voy a los primeros, aquí me funciona como yo quiero, tengo el resultado que yo quiero, y aquí, aunque se ven bien, no me termina de convencer. Dicho todo esto, me voy a poner a convertir o a... No sé si convertirlos ahora. No, primero voy a crear de estos componentes una nueva versión, una nueva variante con los nuevos colores. Antes, decidme por favor si se escucha bien. Hola, Cronopio, tanto tiempo. Hola, Sarai, bienvenido otra vez. Dice Sarai, es cierto, desde anoche en mi zona horaria se enloqueció y se quedó lento. Habla de Figma. Y Sarai, ¿cuál es tu zona horaria? Lo que hoy comento de la lentitud y del funcionamiento raro, no solamente me pasó a mí, ¿eh? Tenía compañeros que le pasaba igual. Tamara dice, se escucha perfectamente, Juan. Gracias, Tamara. O Tam. Bueno, pequeña chuleta. Venga, vamos a ir al componente. A ver, yo dije una cosa en el directo pasado o en el anterior y también lo dije en LinkedIn. Yo muchas veces, bueno, no, yo siempre he tenido que no utilizar el sistema de modos de Figma, porque en los productos que yo construyo, las equivalencias de colores no me sirven. Entonces, en estos productos y en proyectos anteriores, y estoy hablando, el primer Dark Mode que hice fue, Dark Mode, fue en el año 2000, no recuerdo si 2007 o 2008. Básicamente estaba construyendo toda una aplicación para que un realizador de televisión pueda realizar su programa en directo. Entonces había muchas cámaras, muchas cosas, era toda la pantalla negra y la persona que utilizaba esa aplicación, o las personas que lo utilizaban, necesitaban que sea oscura. Y en ese momento, cuando lo de Dark Mode era una cosa que tampoco se conocía con esa palabra, apliqué lo que sigo aplicando hoy y quizás no sigue los cánones de un Dark Mode puro, pero sigue funcionando en casos reales. De Colombia dice Sarai. Qué bueno. Bien. Empezamos con el botón, por ejemplo. Empezamos. Entonces, voy a hacer un poquito de espacio. Uy. Es verdad que con este color vamos a ponerle aunque sea un poquito más claro el color. Y yo sé que a Yulimar no le... demasiado claro, ¿no? Yo sé que a Yulimar no le gusta mucho, pero bueno, yo lo voy a hacer. Ahí, más o menos. Venga, hago un poquito de espacio, digo. Esto es bajo esto por aquí. Y, amigos, tenemos el botón. Vamos a darle un poquito de cariño al botón. Por cierto, me alegro mucho de leer a Aru entre los oyentes, o bueno, viewers de este directo. Tenemos el botón, vamos a ponerle un poquito más de nombres, como vamos a hacer con los demás. Este lo vamos a poner en 12, el texto, y le voy a decir que es un default. El siguiente de abajo va a ser el over. Necesito poner esto antes para no perderme. Y este es el primary. Lo habíamos, no sé por qué, tengo la sensación de que lo habíamos puesto y no sé. Bueno, primary.
secondary. Fijaros cómo aquí ya se pierde esto, pero bueno, está, ¿eh? No pasa nada. Bien, ahora, empecemos con los primary. Es verdad que esto es el botón. Vamos a ponerle... a ver, ¿cómo le llamo? Quiero crear una variante nueva. Bueno, vamos a poner dark. No, le iba a poner mode, pero no. Como vamos a crear los nuevos y estos los voy a descartar, vamos a hacer lo siguiente. Cojo esto, lo agrando, voy a crear una variante provisional. Venga, le voy a poner mode por ahora, aunque seguramente, como digo, lo voy a quitar. Mode. Y este va a ser, fijaros, original le voy a poner. Ok, ahora duplico estas 4 variantes, las tengo aquí, y sin soltarlas, en lugar de ponerle modo original, le voy a poner new. Esto se va a borrar, ¿eh? Ok. ¿Hace falta que ponga esto? No. Vale. Ahora, ¿cuál es el secreto que yo aplico aquí? Tan simple y tan poco glamoroso como las transparencias, las opacidades. Entonces, yo tengo en principio opacidades para todos los modos. Las que más uso son para el estado default, over y selected. En este caso voy a crear las de el default y el over. Esto quiere decir que, veamos, yo este botón lo voy a usar en mi aplicación o en nuestra aplicación que tiene 3, 4, es decir, tiene una base que es el más oscuro y después tiene paneles como con una profundidad un poco superior, un Z-index mayor, ¿ok? Z-index, estamos hablando del CSS, de la profundidad o la altura o el nivel de las capas con las que construimos una web o una aplicación. Entonces, aquí tenemos los diferentes ejemplos. Bien, ¿qué voy a hacer? En lugar de usar, en este caso de este botón primary que tiene un fill de fondo, es decir, un color de fondo y un stroke sólidos, voy a hacer un fill con transparencia y un stroke con transparencia. Hay algunos casos en los que he aplicado transparencias u opacidades en iconos, labels y algún otro elemento dentro de algún elemento de interfaz. En este caso de los botones solamente lo voy a aplicar en el fill, como digo, y en el stroke. Vale, que veía unas etiquetas más y no, eran las respuestas de Tamara y de Yulimar. Venga, veamos. Esto se puede hacer con estilos o, en este caso, yo lo voy a hacer con colores a mano, editándolos. Alguna vez los he construido con mi compañero Javi, con estilos, pero no, y con variables, pero no me termina de convencer hacer eso para opacidades. Entonces lo hago a mano. Empezamos. Veamos, dije, no necesito fondo, con lo cual a las dos variantes les voy a quitar el fill. O, bueno, por el momento le quito el fill gris casi negro. Le voy a añadir un nuevo fill que sea blanco. Y al estado por defecto, generalmente yo le pongo un 5% de opacidad. ¡Pum! ¿Ok? Es verdad que ahora le puse a los dos el 5% porque los tenía seleccionados, pero al over le pongo un 5%.
Sí, es verdad que en este caso, vamos a recordar cómo funciona. Nuestro botón primary, si lanzo este prototipo, cambiaba únicamente en la intensidad del icono y del label y del borde, si mal no recuerdo, del stroke. Vamos a ver. Correcto. El fondo no cambia. Podemos dejarle, venga, vamos a hacerlo así. Podemos dejarle en este caso también a la variante over el 5% de opacidad, como estaba aquí. Buenas, Freddy. Bienvenido. Desde Perú, Lima. Y ahora, al stroke le voy a poner también opacidad. En el estado over, generalmente pongo un 10% de opacidad. Cojo el stroke, lo pongo en blanco, ahora no lo voy a quitar, lo voy a cambiar. Y le pongo el 10% de opacidad, un poquito más del fondo. Fijaros cómo ya, no sé si se llega a ver, sí, cómo se nota que está el borde, que es un poquito más claro que el fondo. Y al over, si a este le puse 5, si a este le puse 10, al over le pongo 15, también en blanco, 5 puntos más. Ok. Las propiedades estaban conectadas, así que lo voy a dejar así. Y voy directamente a coger esta demo, duplico estas dos instancias y les cambio el modo. Bueno, aquí quedó New. Fijaros cómo bueno, este todavía no lo tiene aplicado. Fijaros aquí cómo ya tenemos el primary original y el primary new. Si lanzamos el prototipo de este frame, y si he hecho todo bien, uy, aquí lo estoy ahora. Vale, ¿veis cómo? Voy a hacer un poquito más de zoom. ¿Veis cómo se ilumina el label con sus iconos y también el stroke? Voy a hacer una prueba para que veáis. Imaginaros que le quito la opacidad de 5 al estado default. Se lo quito. Y al estado over, al fill, le dejo el 5. Sí, estaba bien. Porque, claro, no había cambiado. Le dejo el 5. Aquí el efecto va a ser diferente. ¿Dónde estoy aquí? ¿Veis? Ahora está prácticamente igual que este. Es verdad que aquí el texto es el mismo, el stroke se enciende pero un poco menos que este, con lo cual podría, si lo quiero dejar como el de arriba, podría irme a el over y al stroke le pongo 20. Esto quiere decir que si me voy otra vez al prototipo, lo voy a acercar para que veamos un poquito la... Venga. Bueno, Juanito. Otra vez. Que me estoy liando con los frames. Ahora. Vale. A ojo, en mi monitor lo veo prácticamente igual. Se enciende label, iconos y stroke en el original. Es verdad que aquí, en el nuevo, el over tiene un fill era el 5%, pero se lo voy a quitar. Bueno, no, todavía no. Quiero mostraros una cosa. Ahora, vamos a coger la misma instancia de primary, que todavía no está, la secondary no está hecha. Vamos a coger la nueva instancia de primary, la new, y la voy a llevar arriba, bueno, la voy a llevar al frame de nuestro Neutral 900.
sigue funcionando. Seguramente no va a pasar los test de accesibilidad, pero sigue funcionando. Y digo una cosa, yo dije hoy que los colores de los neutrales del UX Phone Design System no están muy bien, no están finos, con lo cual, evidentemente, nuestra aplicación necesita unos colores neutrales un poco más oscuros. Por lo menos, este quizás puede ser un poquito más oscuro, el segundo puede ser este, y el tercero y el cuarto un poquito más claro. Pero fijaros cómo en el Neutral 900 también funciona, ¿ok? Es el mismo botón que se adapta a cualquier color de fondo. Imaginaros, si tuviéramos un frame que no dark mode, con un color oscuro evidentemente, vamos a coger cualquier color. Por ejemplo. Sigue funcionando. Lo que debería ser, para dejarlo un poco más fino, pero ya no con tanto aspecto de nuestra aplicación, es al label darle más color para que se vea bien y pase los test de accesibilidad, al fondo, al stroke también y demás. Pero la técnica tan simple y tan potente, porque es un solo componente que se arrastra a un montón de fondos y sigue funcionando, es poner ciertos elementos con opacidad. Y ya está. Y ya está. Es verdad que necesitan un poquito más de cariño. Lo reconozco. Vamos a dárselo. Supongamos. Ahora que vamos a ir al componente New, veamos. Si queremos darle el mismo aspecto que el original, aquí estábamos usando el gris casi negro, y aquí un poquito más, no, el mismo color de fondo. Venga, vamos a hacer lo mismo. Quizás los labels, a los iconos y al label, vamos a darle, es que no tenía ni nuestros colores, vamos a darle un 300, prácticamente es igual, este va a ser un poco más claro, vamos a darle un 200, probemos con un 200 al texto y color sólido. El fondo lo habíamos quitado. No lo habíamos, sí, lo habíamos quitado. El stroke le vamos a dejar un 10. Y al over le quitamos también el fondo para dejarlo igual que el de arriba. Y si le puse un 10% de opacidad al stroke, aquí le puedo dejar un 20, a lo mejor vamos a dejarle un 15, porque aquí el salto no era muy grande. Pongo un 15. El label y los iconos los dejamos en... Vamos a tirar de nuestros colores ahora sí. No sé si ponerle un 25. ¿Qué color era el 25? F7, F7, F7. Venga, vamos a dejarlo en 25. Vamos a probar. Bueno, ya que estamos, hagamos esto. Al secundario vamos a coger los colores. Vamos a ponerle un 25 de nuestros neutrales. Y es verdad que el botón secundario no tenía fondo, con lo cual tiene que ser exactamente igual. Bueno, lo que sí debería cambiar es el color de iconos y label, que es el 200. Ok. Y ahora sí me voy a este frame. Tenemos el original, el new, y ahora si lanzamos esto o lo recargamos, lo voy a recargar por las dudas, bueno, reload, creo que el new se lee un poquito mejor. Estoy viendo que el stroke es un pelín, ¿no? No sé, vamos, son prácticamente, es verdad que el label se ve un poco más claro.
en el new, pero a mí me funciona igualmente. Podemos probar al texto darle un poco más de intensidad. Le pusimos un 25, que es el gris casi blanco, pero le podríamos poner directamente el base white de nuestro UX FOMO Design System, que es este. Aquí está aplicado a mano. No, perdón, esto es la opacidad. Ojo, Juan, ojo. Voy a hacerlo como antes. Cojo estos, ahora sí. Sé que estoy tocando solamente esto. Y le pongo el base white. ¡Pam! Se pone un poco más blanco. Y lo mismo aquí. Ahora el resultado va a ser un poco más intenso. Correcto. Si lo ponemos en uno, le ponemos el stroke. El stroke se lo ponemos el default en 15 y en over en 20. Yo me traje unos niveles de opacidad, porque son los que suelo usar, pero en este caso yo probaría con otros. Vale. Pues yo creo que lo voy a dejar así. Para la aplicación, aquí ya se ve un poquito más claro. El default. Y va bien. Está bueno esto porque el día que usemos iconos de color, no en los botones, bueno, sí, en los chips, nos puede valer igual. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora, como somos muy pocos, yo voy a coger. Voy a eliminar estos. A ver, vamos a ver. Dije, me lo voy a apuntar porque esto, de alguna manera, estoy poniendo las bases para la aplicación. Aunque después lo podemos cambiar, ¿eh? Tenemos fill no hay en los primary y tenemos simplemente un stroke de 15 en over, perdón, 15 en default y 20 en over. Es tan simple como esto. No sé si en algún momento teníamos. Aquí igual. Bueno, aquí no hay fondo ni stroke, pero tenemos 200 de colores y white de texto. Bien, dicho esto, esto lo borro. Ahora, es verdad que ahora me va a quedar un poquito... Bueno, no importa. A new los paso a original. Le podría borrar el mode, ¿no? Y ya está. Correcto. Sí. Lo voy a dejar así. Y decía, bueno, esto mismo lo voy a llevar ahora a otros componentes. Pero decía, no tenemos, o sí, algún elemento. Sí, yo creo que en el ítem, en el drop-down ítem, ¿teníamos un cambio de fondo o no? No, tampoco. No hay ningún elemento que se cambiaba. Esto es una cosa que me parece curioso. A ver. Estos sí, icon buttons no. Estos tampoco, no teníamos nada. A lo mejor habría que hacer algún cambio. Claro, esto se me perdió porque he roto. No. Se me perdió porque aquí estoy usando un botón que... Perdón.
¿Será que estaba aquí utilizando? Esto es una cosa que no... Creo que... Si me ha pasado alguna vez en Figma, no lo tengo ni presente. Estoy usando un botón que era un componente seguro, pero claro, como deshice, como quité, borré las originales, las variantes del botón, pues aquí, error mío. Es verdad que aquí no va, ¿eh? No. Con lo cual, vale, no pasa nada, Juan. Coges el botón. ¿Veis que va lento? Vale. Ahora cojo esto y me lo pongo por aquí. Es que esto también... no tengo ni idea. Cojo 4. Lanzo este prototipo otra vez. ¿Veis que va lento? Vale. Está funcionando. ¿Qué pasaría si... Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona el icon button, que está dentro del text area. Bien, vamos a lo siguiente. Me voy a File y... Juan, a componentes, perdón. Veamos, tengo aquí esto. ¿Podría ahora poner el color de antes más oscuro y seguir trabajando así? Sí, ¿no? Ya podría. Ok, ahora a icon button vamos a ponerle lo mismo. Vamos a... Esto se quita porque esto lo voy a poner por aquí. Más fácil. Ok, y aquí directamente dije stroke 15, 20. Cojo stroke 15, perdón, blanco con opacidad de 15. Perdón, lo hice en fill. Juan. Juanito. El over, quito el fill y vamos a poner un stroke blanco de 20. 15, 20, 15, 20. Los iconos en este caso dije que eran 200, correcto. Y en este caso el icono del over era en blanco, nuestro base white. Si yo ahora me voy al prototipo y me vengo aquí, ya está cogiendo las variantes sin fill y con la opacidad en los dos botones. Correcto, aquí no hay stroke. Y funcionan bien, pero ¿veis? Funcionan bien. Aquí y aquí. Ahora, vamos con los chips. No, antes voy a contar una cosa. Aunque parezca mentira, ayer actualicé, o mejor dicho, ayer subí un nuevo archivo a mi perfil de Figma Community. A pedido de una chica de la comunidad que se llama Romina, subí en fase beta, vamos a decir, el date picker que construimos hace unos meses. No tiene el UI definitivo, pero sí, quien lo quiera utilizar va a tener distintos elementos. Los tipos de celda, con los distintos estados, que explicamos cómo iban a funcionar en ese directo. Montamos también unos... No me acuerdo ni qué nombre le puse al componente este, ahora no lo veo, pero vale.
Eso es básicamente un input con todo el formato, con diferentes formatos de fecha, ¿ok? Y bueno, también distintos controles para el calendario y el calendario en sí, que se puede ir configurando. Está en beta, pero bueno, lo actualizaré en cuanto pueda. Muy pocas copias tiene, pero lo subí anoche. Sobre todo para ella y bueno, para quien lo quiera utilizar. Me vengo a Figma y continúo. Venga, dije chips, porque ya tenemos el icon button. Ahora, vamos a hacer lo mismo aquí. Primero, el 999 es nuestro neutral 200. Correcto. El F5, F5, F5 es nuestro base white. La verdad es que podría ser un... Vamos a hacer... A ver. Bueno, que digo, este cambio lo podría hacer en varios a la vez, pero vamos a hacerlo aquí. No, como estoy, tengo miedo de romper cosas. Venga, el base white a iconos, bueno, a icono y a label. Le quito los fill a los dos. El stroke del default es blanco en 15. Sí. Y en over 20. Ya estaría. Vamos a ver. ¿Puedo hacer el cambio ya global? Sí y no, la verdad. Porque si lo cambio aquí... Dios, Juan. Vale. A ver. Esto me deja pensando en algo. A lo mejor en el drop-down item del drop-down, si mantenemos estos colores, a lo mejor sí hay que cambiarle un color de fondo del fill, porque el resultado no es muy bueno. ¿Se puede solucionar con un borde? Pues sí, a lo mejor esa es la solución, ¿eh? Pero veamos. Y de paso probamos lo que hice. Esto está funcionando, esto no porque no es componente. Estos ya también funcionan. Estos funcionan como antes. Aquí a lo mejor no me convence que esto tenga el mismo fondo que el text area. A lo mejor no es una decisión que podamos tomar ahora rápida, pero por lo pronto, si me voy al drop-down item, componentes, primero, textos, base white, iconos, textos en default, neutral 200. Vamos a hacer lo siguiente. Nuestro stroke en default es el neutral 200. Perdón. Es blanco en 15. Entonces me vengo a dropdown y le digo stroke. Lo voy a poner, bueno, le pongo en blanco y lo pongo en 15. Y me lo quedo así. Muy buenas, Kat. Me voy otra vez al wireframe. Aquí ya alguna diferencia va a haber. Venga. Pues el resultado no me disgusta. Fijaros cómo. A ver, ¿se actualizó o no? Uy, Dios. Sí, el stroke es... Imaginemos que ponemos un 60. Sí, está funcionando. Pensé que se iba a ver, se iba a llegar a ver, pero hay una cosa un poco rara. Bueno, el resultado me convence a bote pronto. Probamos al drop-down item añadirle en default, perdón, en over un fill de el 5% de opacidad, a ver cómo se comporta. Cojo, bueno, aquí, Juanito, no tenías el
Bueno. Aquí voy a tener que explicar otra cosa que otra práctica para solventar el, en este caso, problema entre comillas de la opacidad. Mirad, si aquí yo cojo y le doy el mismo formato que a los botones o a los chips, ¿qué problema voy a tener? Seguramente lo estáis adivinando. Yo los quito, funciona todo igual, pero, claro, este dropdown está en un nivel superior del text area y del canvas de la aplicación. Con lo cual, aquí hay un problema. Evidentemente. ¿Cómo lo solucionamos? Tampoco puedo ponerle un fondo a el dropdown item, porque dije, en default no va a tener fill y en over va a tener un 5% de opacidad en blanco. Entonces, ¿cuál es la solución? Esta es la que siempre aplicamos con mi compañero. A el componente dropdown, que es un contenedor, le voy a poner, por ejemplo, si nuestro text area, aquí no estamos usando, si nuestro text area es como un base black, el gris casi negro, lo que voy a hacer es a el dropdown item, mira, cojo el 1, al contenedor le pongo el fill de 1 en 1 y lo voy a hacer un poquito más claro. Ya elegiremos los grises que vamos a usar. Ok, lo pongo un poquito más claro. Ahora, se ve que está, no, me gusta así, se ve que está un poco más arriba. Ya podría también jugar con sombras, aunque en Dark Mode no me suele gustar el uso de las sombras. Pero aquí ya podría tranquilamente, como he solucionado la transparencia del contenedor, podría tranquilamente, como digo, coger el dropdown item over y ponerle un fill en blanco al 5%. El resultado, ¿cuál va a ser? Tenemos lo mismo que antes, pero es un poquito más amigable y no queda nada mal. Incluso, a lo mejor, ya es una cosa que tendríamos que decidir, nuestra opacidad más clara a lo mejor no puede no ser un 5, puede ser un 3, por ejemplo. Si le pongo un 3, es un cambio mucho más sutil que a lo mejor en ciertos UIs queda mucho más fino. Lo puse, ¿no? En 3, correcto. Lo voy a recargar por las dudas. Es que es tan pequeña la diferencia que no se ve. O por lo menos yo no la aprecio. Vale. Me sigue funcionando bien igualmente. Bien, voy a hacer una cosa. Voy a limpiar un poquito de cosas que no son componentes. Esto era basurilla. Esto lo podríamos posicionar por aquí, por ahora, sí, rápido. Vale. ¿Podemos actualizar algún otro componente? O podríamos probar, es que esto era un... ¿no? ¿Esto qué era? Aquí tenemos un... Esto no era un icon, esto no era ni un componente ni nada, ¿no? ¿O sí? Es un icon button, pero hecho... No cambia, ¿no? Esto no cambia, le voy a dar un reset, a ver. Esto estará puesto a mano así. Correcto. Momento. Yo el icon. Estoy usando uno de este archivo. Sí. Pero es un poco raro. Voy a usar uno nuevo. Cojo una instancia de aquí. Está a 16. Se quedan 16 con sus constraints. A este icono le pongo el
Teníamos icono de signo de pregunta. En esto, creo que ya no lo recuerdo. De help, coño, no me acordaba. Primero le pongo el icono de help. Ok. Pero le quito, le pongo en secundario que no tiene. Estaba cambiado el color del icono en default, por eso no cambiaba. Ahora debería cambiar. Correcto. A lo mejor, no sé, decía, podríamos tener un terciario con un over, como puede ser el drop-down item del menú. No sé si es una cosa que lo estoy queriendo hacer por hacerlo o si lo voy a necesitar en algún momento. No lo tengo muy claro, la verdad. Pero si no tengo nada que actualizar ahora, lo hice aquí, aquí. Pues yo creo que no lo voy a hacer en ningún otro sitio, porque esto está heredando instancias de Icon Button. Bueno, aquí el text area. En el text area ya no sé qué. No sé si elegir. No, en el text area no, porque es un elemento. Si yo pongo un text area con el fondo transparente, no me convence esto. Este text area está perfecto. Lo que pasa es que ahora tengo dudas. Tenemos un 1, 1, 1. Le voy a cambiar a mano para... Ok, es este. Pero nuestro layout entonces, ¿cuánto es? 08, 08, 08. Yo pensé hoy que esto era un 1, 1, 1. Esto no. Me funciona mucho más en 08, 08. Vale, pero me funciona que el text area tenga este color de fondo, sin problema, porque es un segundo nivel, y un tercer nivel sería este. No sé si... A ver, vamos a probar una cosa. Total. Yo aquí tengo aquí tengo este. Esto es verdad que es una escala de 3 pasos, de 3 cajitas. Pero me da la sensación a bote pronto que el salto entre estas dos es mayor que estos. A lo mejor, pensando en voz alta, podríamos tener... Esto habría que hacerlo con una aplicación, ¿no? A mano o a ojo no es lo más apropiado. Pero podríamos poner uno un pelín más oscuro. Pero no. No sé si ahí está un pelín mejor la... Creo que falta un color entre el base y el del primer nivel. Si lo hago así a mano ahora, la escala me funciona un poco mejor. Pero claro, ahora viendo esta progresión, se me hace un poquito más claro y me pide el cuerpo y los ojos bajarle un pelín. A lo mejor podríamos. A lo mejor estamos ahora mismo cambiando la paleta. Podríamos mantener este color como un quinto nivel y ya está. No haría falta más. Y hacerle un pelín más oscuro, sin llegar a este. A ver si lo veis un poquito más claro.
más o menos a mano, ahí, ¡pum! Un poquito más claro para este. A ver, sí, ¿qué pasa si yo cojo esto? A nuestra base le ponemos a mano, ¿eh? Este. ¿Ok? Al text area lo llevamos a este. Se va a oscurecer un poco. Sigue el cambio, si bien. El tercer nivel le ponemos este. Se oscureció y me sigue funcionando. Bueno, me sigue funcionando, es casi igual. Pero claro, este ya... Tengo dudas, ¿eh? Pero bueno, tampoco funciona tan mal, ¿eh? Los botones, le ponga el color que le ponga, van a funcionar siempre, ¿eh? No lo tengo claro, pero bueno. A lo mejor lo que yo puedo hacer con esto es generar una paleta y traerla. Generar una paleta con una herramienta, ¿eh? Para que esté perfecta la escala. Bueno, si no tengo nada más que hacer ahora, lo voy a dejar aquí.